Cuando discutimos la temática hace algunas semanas con el doctor Álvaro sobre qué hacer cómo abordar este foro de hoy, yo pensaba, pues claro, lo que hacemos es en el Instituto de Virología y los virólogos y los infectólogos, pues es trabajar en la comprensión de los fenómenos de la transmisión y la enfermedad propiamente dicha. Pero desde la óptica de salud pública, pues hay algunas cosas que me interesa resaltar y que algunas de ellas vamos a verlas al final, están calientes en las últimas 48 horas y voy a referirme específicamente a ellas porque creo que es importantísimo también que haga parte del mensaje hoy en día. Entonces, voy a referirme fundamentalmente más que a todo el asunto de qué ha pasado en el mundo y qué ha pasado en Colombia, más bien referirme específicamente a lo que nos tiene calientes en este momento, que es el tercer pico que se ha convertido en una meseta desde abril, mayo y junio, con pues, unas consecuencias muy complejas para la sociedad y para el país. Entonces, lo primero es que alcanzamos recientemente 100.000 muertes en Colombia. Esto es una imagen súper impactante porque cuando ocurrió en enero en Inglaterra, los primeros 100.000 fallecidos por COVID, la situación fue de duelo nacional. Y el primer ministro, Boris Johnson, salió en una de las entrevistas llorando, pidiendo perdón porque había asumido conductas que habían sido incorrectas durante el manejo de la pandemia. Y en Colombia, desafortunadamente, la opinión, por lo menos obviamente como profesor de la universidad, pero fundamentalmente pues los conceptos que aquí voy a presentar son mis opiniones personales y no comprometen a la universidad. Hay un déficit en la comprensión acerca de realmente qué es lo que está pasando con la transmisión de la pandemia y cómo ha asumido el Estado la responsabilidad del control. Solamente para ponernos en contexto, estos son datos tomados de ayer o antier, de cómo se ven estos son tasas ajustadas por millón de habitantes, tomadas de esta plataforma. Quien no la conozca, pues debería conocerla. Es una plataforma muy poderosa, World in Data, que permite efectivamente hacer un seguimiento muy estricto de cómo son los casos tomados de todos los ministerios de salud del mundo para COVID. Y entonces, la primera imagen que tenemos aquí es que si ustedes ven la curva de Argentina y de Colombia son casi paralelas. Y ha sucedido así fundamentalmente durante algún tiempo para tener en cuenta efectivamente que estas curvas y el desarrollo de la transmisión en nuestros países en los países de Latinoamérica, países de Latinoamérica subdesarrollados todos, tienen unas condiciones particulares y especiales en las que se comparten muchos factores que permiten interpretar esa transmisión. Entonces, lo que vemos aquí son tasas de transmisión de confirmados después de las pruebas de laboratorio que hacen cada sistema de salud en los países para detectar y confirmar casos, que es lo que estamos escuchando. Es decir, se están haciendo 100.000 pruebas, de las cuales 25.000 son positivas, pueden ser pruebas de PCR, pruebas de antígeno. No tenemos mucha claridad con eso, hay que ir a escarbar los datos para saber cuáles son de antígeno, cuáles son de PCR y cuál es el porcentaje de positividad para cada una de ellas. También hay unos baches en los datos públicos que no nos permiten tampoco identificar con seguridad algunos datos que pueden estar distorsionados por la premura y por las dificultades propias de hacer un seguimiento casi que contrarreloj día a día de los infectados, de los enfermos, de las UCIs y de los fallecidos. Pero adicionalmente, me refiero al caso también a la tasa ajustada de las muertes por millón de habitantes. Y en este caso, efectivamente, vemos otra vez que en el caso de Argentina, Colombia y Brasil tienen unas tasas que son no son similares, pero son de una tendencia similar. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque esto lo que está demostrando, ya la OMS de hace 15 días o 20 días ha planteado que Sudamérica en general es el centro de la transmisión de los casos en el mundo junto con India, lo cual genera efectivamente grandísimas preocupaciones porque las medidas de control en nuestros países pues no están siendo suficientemente consistentes para evitar la transmisión y cortar el tremendo impacto que tienen tanto los enfermos desde el punto de vista, no los sintomáticos, que son la mayoría, sino aquellos que requieren consulta hospitalaria, sino también de aquellos que necesitan terapia intensiva y cuidados especiales después de que el cuadro clínico ha avanzado severamente. Entonces, lo que vemos aquí, solamente para resaltar, es que la tendencia en general de Latinoamérica es que es creciente y sostenida
en la transmisión de nuestros países, porque responde a una, y esa es mi hipótesis que quiero plantearla, responde a unas condiciones de manejo de la pandemia que han sido inadecuadas. Solamente para llamar la atención de esto, y es de lo que más preocupación siempre me causa, esta persona que es Vicente Calvo, que es un profesor pensionado que ha estado haciendo el seguimiento de los datos. Él está dedicado tiempo completo a hacer el seguimiento de los datos públicos de COVID y a partir de las bases de datos que se publican por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, hace los análisis y reporta datos, es decir, reporta datos para que la gran población y los profesores y los académicos podamos verlos de manera sencilla, sin tener que hacer todo el proceso de análisis previo que él hace fundamentalmente. Pero solamente llama la atención porque esto ha venido ocurriendo consistentemente, muy desafortunadamente en los últimos meses. Esto es del lunes 21, y es que cuando se reportaron 23.000 casos, esto es del lunes de esta semana, de esos 23.000, para que se den cuenta un poco del problema en que estamos y las dificultades que tenemos desde el aporte de los datos para tomar decisiones. De los 23.000 casos que se reportaron el lunes como positivos ya sea por PCR o por antígeno, de esos 23.000 casos, 133 están fallecidos. Es decir, de donde un caso positivo reportado el lunes hace parte del listado de positivos. Esto lo que nos significa es que hay un problema muy serio. Esto es tomado literalmente del Twitter de Vicente Calvo, que ustedes lo pueden conocer, es COVID-19 Monitor. Es muy consistente con sus cifras. Y adicionalmente, peor todavía, casi la mitad eran casos que ya estaban recuperados. Entonces, ¿de dónde eso afecta el asunto de la epidemiología? Es decir, reporta 23.000 casos en los que la muestra, el resultado de la PCR llegó 8 días o 10 días después, pues efectivamente eso tergiversa la posibilidad de interpretar los datos finales. 142 estaban hospitalizados, 24 en UCI, y casi 6.000 eran de Bogotá, que eran asintomáticos. Solamente para señalar que desafortunadamente en este caso, es todo lo que evidencia en el caso de Bogotá, una estrategia de PRAS, que supuestamente es la estrategia de seguimiento y rastreo en todo el país, que primero no se hace en todo el país ni en todas las ciudades, porque es una estrategia que es costosa, a la que no se le han puesto recursos suficientes para poder hacer exámenes suficientes, no para hacer búsqueda de asintomáticos, sino para concentrarse fundamentalmente en aquellos individuos que son contactos de sintomáticos o de confirmados. De eso se trata. Y de todos ellos, es decir, solamente casi la sexta parte de todos los que reportaron ese día fueron diagnosticados 24 horas antes. Y eso es parte del gran problema del seguimiento en el país, porque realmente los diagnósticos están demorando demasiado, no se están haciendo el aislamiento de aquellos que son positivos, ni se está haciendo seguimiento de los contactos cercanos de los que son positivos. Por lo tanto, las posibilidades y el caldo de cultivo para una transmisión masiva, como la que está ocurriendo en los últimos 90 días, pues está presentada de manera patente para poder permitir esa transmisión. Entonces, hace parte de aquellas dificultades que estamos evidenciando rápidamente. El otro hueco que vemos, esto también es tomado del Twitter de Vicente Calvo, es cuáles son los compromisos. Él dice, es una mirada ortodoxa, miremos qué fue lo que se planteó, qué fue lo que se hizo y qué es lo que hay. Es decir, con cifras, sin nada más que mostrar las cifras. Y lo que se ve es que distribuimos los individuos para vacunación en las 5 etapas, fase 1, fase 2, las 5 etapas, y entonces dijo, bueno, listo, cumplimos con la primera etapa, no hay ninguno que se haya quedado sin dosis, que eran personal de salud y mayores de 80 años, en la etapa 2, que era personal de salud asociado no directamente con primera línea, y también se cumplió con todos ellos, se administraron alrededor de las dosis completas, asumiendo que fueron de 2 dosis independientes, porque hasta ahora llegó la vacuna de Janssen, que es una sola dosis, pero hasta este momento se han aplicado solamente esquemas de vacunación que implican las 2 dosis. En la etapa 3, en las que supuestamente hay 9.000 personas que están asignadas a ese grupo, de 35.000 para completar el 70-75% de la población nacional en la que requeriríamos para alcanzar la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, pues se requieren 18.000 dosis y solamente se han asignado 3 millones. 18 millones de dosis se han asignado 3 millones. O sea, tenemos un déficit gigantesco de dosis,
igual que en la etapa 4, igual que en la etapa 5. Es decir, hay un problema muy serio de desabastecimiento que no es solamente para Colombia, sino que es para todo el mundo, pero eso también tiene que ver con algunas debilidades en la negociación internacional y en la dificultad que ha habido para poder hacer negociaciones del Estado y las negociaciones multilaterales con COVAX para el acceso a las vacunas. Es decir, esto sigue siendo un problema y desafortunadamente teniendo claro que lo que nos saca de este problema es la vacunación y a este ritmo no estamos transitando en el camino correcto. Es solamente estoy lanzando mis elementos que soportan pues mi tesis. Tenemos un problema en el tercer pico meseta, lo llamo yo, y es una situación que ha sido descrita de manera un poco informal por los medios de comunicación, ha sido recogido en algunos papers, inclusive del Ministerio de Salud, se ha reportado. Tenemos un gran problema de inequidad que obviamente desnudó de manera muy, muy vehemente, desnudó todas las dificultades que tiene el sistema de salud colombiano, cuando lo que estamos detectando es que el 65%, mírenlo acá, este es el acumulado, 65% de los casos de UCI son individuos de estrato 1, 2 y 3. Es decir, eso es una cosa que es aberrante. Claro, mayoritariamente la composición socioeconómica del país está un poco reflejada en esta, pero cuando se hacen los análisis estadísticos se demuestra que es claramente una desviación que es asociada a otros factores. Es decir, son personas, vamos a ver, hace parte del análisis que quiero presentarles, por qué están en esas condiciones. No solamente eso, sino que además de todo, la mayor parte, es decir, ya decíamos ahora que en el estrato, estos son datos tal vez del año pasado, de julio del año pasado, cuando el primer pico, en un análisis que hizo en la Universidad de los Andes, el 93% de las hospitalizaciones eran personas de estrato 1, otra vez, y el 20% de los fallecidos eran de estrato 1 también. Entonces, volvemos a cumplir con las condiciones o con la característica de que la mayor parte de los casos y los fallecidos están agrupados y condensados en un nivel de socioeconómico, y todos los indicadores de pobreza, ingreso, educación, hacinamiento, falta de acceso, personas, tipo de seguridad social en el que están involucrados esos individuos, están definitivamente involucrados y explican en gran parte ese gran sesgo dolorosísimo. Cuando se pregunta por qué ha pasado, y una forma de hacerlo con esos individuos son los comparendos. Cuando se hacen los cierres y las cuarentenas, que aplican miles de comparendos, al hacer análisis en la policía de cuántos comparendos se pusieron en ese momento, la mayor parte de los comparendos estaban asociados otra vez a la violación al aislamiento obligatorio, es decir, personas que salían a la calle supuestamente cuando no había que salir, pero son personas que estaban trabajando, que tenían que ir a trabajar. Entonces, fíjense que otra vez estamos en la condición de que son personas que no hacen teletrabajo, que son indispensables para la economía y que tienen que obligatoriamente desplazarse en transporte público, que también es una fuente de contagio, porque no se están controlando los aforos ni están haciendo las medidas adecuadas desde el punto de vista de salud pública. Esto es inclusive los análisis de la NIF, muestran eso, es decir, la increíble datos de porcentajes, de proporciones asociados a estratos 1, 2 y 3 en hombres y mujeres. Ya sabemos, este dato de los hombres es universal. Los hombres tienen casi que 2/3 partes de los enfermos y fallecidos son hombres en COVID. Y en el caso de la NIF, que ha mostrado este dato, que es súper clave, como se ve aquí, estos son el estrato 1 y 2, la línea roja, mírenla, es decir, es unos datos súper diferentes a los estratos 4, 5 y 6. De tal manera que al final tenemos un acumulado de muertes en los sectores más vulnerables que no han recibido ayuda ni subsidios adecuados para poder lograr mantener los aislamientos y ni tampoco acceso a tiempo y adecuado en salud. A propósito de las marchas, por ejemplo, que la discusión de la semana pasada acerca cuando se alcanzó la cifra de los 100.000 fallecidos, de no, la culpa es de las marchas. La respuesta es, por lo menos desde mi óptica y lo que ha venido presentándose, esto es un trabajo de David Bautista y Sebastián Londoño, publicado en un portal de
periodístico llamado Razón Pública, que es muy interesante porque lo que se ve realmente, que lo que incidió, miren cómo se ven esos son cambios en la movilidad, o sea, tanto en comercio, tiendas, farmacias, parques y espacios públicos, cómo se ve en residencial, en movimiento residencial, en ocio y recreación, transporte y fábricas, oficinas, es decir, ambientes laborales. Y lo que se ve efectivamente es que después de la finalización de febrero, cuando se comienzan a hacer los desbloqueos de la economía, que es la apertura, informalmente, porque la apertura supuestamente empezó el 8 de junio, cuando realmente desde el 1 de febrero se ha tomado la decisión de que nadie iba a ponerle cuidado si usted quería salir, haga lo que quiera. Literalmente sucedió eso. Y lo que se ve es que comienza un incremento lento y sostenido de las movilidades externas, es decir, y todas las condiciones de movilidad asociadas a la interacción social, comercial y laboral que conducen obligatoriamente a un aumento en la intensidad de las transmisiones. Inclusive, cuando empezaron las protestas del 28 de abril, lo que se ve efectivamente es que hay una caída en la movilidad, que inclusive hay un dato sobre eso en las marchas de George Floyd, cuando el asesinato de George Floyd el año pasado en Estados Unidos, que se demostró que al empezar las marchas, la gente se resguarda en casa por los trancones, las dificultades, todo eso, y entonces hay una reducción en la movilidad. Esta reducción en la movilidad, inclusive en el caso de Estados Unidos, se comprobó que tenía un efecto protector, o que las marchas tuvieron un efecto protector en la transmisión. Es difícil de entenderlo, pero al contrario lo que ha venido planteando, porque obviamente esto como ayer me sucedió, esto es una posición, claro, desde la salud pública, pero es una posición de claro contenido político, porque así como hay gente que dice que las culpables son las marchas y que los 10.000 muertos de más y todo el cuento, pues hay evidencia en la que les estoy mostrando, en la que yo pienso que no es esa la responsabilidad fundamental del tercer pico o la meseta que tenemos en este momento. Porque cuando comienzan las marchas, lo que se ve, eso está publicado en un artículo reciente, lo muestro acá, o publicado no, está sometido a un artículo de unos investigadores de la UIS, en los que se ve, por ejemplo, que Barranquilla, que estaba en un descenso en el pico, cuando empezaron las marchas, siguió en su descenso, es decir, no hay un aumento. En el caso de Bogotá, inclusive, que venía en un aumento, cuando comenzaron las marchas, pues el aumento, la curva inclusive no cambió hacia arriba con la misma tendencia. Ni sucedió tampoco en Bucaramanga. El punto de inflexión es estas son las marchas, y lo que se ve es que no hay cambio, excepto en Cali. En Cali sí, porque venía en una curva descendente y el día de las marchas sí se comienza a ver una inflexión hacia un aumento en las contagios. O sea que sí más bien hay evidencia de que las protestas no fueron un factor decisivo en el momento, en el pico actual de esto. Lo que tenemos realmente es que desde abril, desde Semana Santa, el 28 de marzo que empezó la Semana Santa, se declaró informalmente la apertura nacional. Es decir, las congestiones, los centros comerciales, el transporte público sin aforo, ha sido fundamental en su transmisión, sumados a una dificultad mayúscula en el seguimiento de los casos. ¿Otra vez? ¿Quiénes son los más susceptibles? Y ya para terminar, hablarles de este asunto del índice de resiliencia, que no es el mismo que el Ministerio de Salud planteó. Este es el índice de resiliencia de Bloomberg. Aquí lo tengo, la referencia. El de Bloomberg, el que hace un ranking de 53 países acerca de su manejo y evalúa varios indicadores supremamente formales. ¿Cuántos casos de fallecidos? ¿Cuál es la tasa de fatalidad? ¿Cuál es el total de muertes por millón de habitantes? El número de test positivos y la cobertura de vacunas. Al menos, realmente son 10 elementos, pero otros tienen que ver con PIB y otros elementos de orden macroeconómico que no están aquí. Pero lo que se ve efectivamente es que el ranking nos dice quiénes son los que mejor manejan la pandemia, cómo están las cosas, y quiénes son los que peor manejan la pandemia. 4 de 5 países, de los últimos países, es un ranking de 53, ¿no? Es decir, otra vez, de penúltimos, o de segundos, de arriba para abajo, de abajo para arriba. El otro concepto que frecuentemente se denuncia es el de las variantes. Este es un mapa que publica el Instituto Nacional de Salud acerca de los estudios genómicos. Han reportado alrededor de 1.446
genotipos variantes en Colombia, después de hacer 3.700 pruebas. Imagínense, les cuento que Inglaterra hace de 20.000 a 30.000 genomas diarios. Nosotros estamos haciendo, Colombia ha hecho 3.700 en cuestión de 6 meses. Es decir, estamos muy lejos. Nosotros, la Universidad del Bosque participa en esto, hemos subido nuestras genomas, pero es costoso, es difícil y no hay recursos. Entonces, realmente la dificultad de asumir una vigilancia genómica ha sido gigantesca. Este es un dato de una página que está reportando para diferentes países cómo están las cosas. Miren que el cuento, entre comillas, de que es que estamos inundados de variante inglesa, la variante alfa que se llama ahora, no es tan cierto, porque solamente el 81, o sea, el 7% de los genomas reportados pertenece a esa linaje alfa, y este es el gamma, que es el brasileño, pues sí tiene un componente importante en la aparición de los casos, pero en general eso significa que alrededor del 70% de los casos son aquellas secuencias que en general no son las que están reportadas como complejas desde el punto de vista de la transmisión. Y para terminar, entonces, hablo de la discusión que hay sobre la vacuna. Entonces dicen, no, es que el problema es que la vacuna fue Sinovac, como se empezó con Sinovac, que Sinovac tiene menor capacidad protectora de eso, solamente para ver los datos generales y universales que presentó el Ministerio de Salud de Uruguay, en el que se reporta que para recurso humano en salud, mírenlo acá, la efectividad para reducir fallecimientos o reducir ingreso a UCI de 100%, Sinovac. O sea, eso vale la pena. Y en personas mayores de 50 años, miren, la reducción del 95%, que es similar a la de Pfizer. No, que es que Pfizer es la reina del Biden. Pues miren la evaluación. Esto es lo que Pfizer ha reportado en todo el mundo, un 95% de probabilidad de fallecimientos o 96% de probabilidad de entrar a UCI. Y estamos en una situación similar para el caso de Sinovac. O sea, no hay que echarle el agua sucia a Sinovac. En eso hay que ser muy consistentes y seguir soportando la vacunación. La mejor vacuna es la que le toque a usted. Y para hablar del asunto de la discusión que tenemos acerca de la Asociación de Infectología recientemente propuso que se hiciera un espaciamiento entre primera y segunda dosis de Pfizer. Yo estoy de acuerdo con eso. Ustedes saben que ha sido un debate gigantesco. Lo cierto es que se ha demostrado que cuando se aplica una sola dosis, mírenlo acá, la reducción de hospitalizaciones con una sola dosis de Pfizer es del 94%. O sea, vale la pena pensar en hacer separación con el propósito de aumentar la cobertura. No, que es que ya vienen aquí entrando la cepa de la India, la Delta. No, en este caso, miren que la protección, aquí se demuestra que la vacuna de Pfizer protege casi que igual para la alfa, pierde un poquitico de eficacia cuando se hacen el conteo de los anticuerpos, pero definitivamente es muy poderosa. Entonces, para terminar, necesitamos evaluar todos los factores asociados a la transmisión. La velocidad de vacunación sigue lenta. El PRAS está debilitado por falta de recursos y personal. Ha habido una salida indiscriminada de sectores más vulnerables, lo que estamos viendo no hay todavía un estudio, eso se está haciendo, hay varias universidades que están haciendo ese estudio. Los fallecidos en este momento en las unidades de cuidado intensivo son personal fundamentalmente asociado a la economía informal. Eso sigue sucediendo. Y no tenemos un dato claro acerca del impacto en mayo-junio de la pluviosidad. Es decir, ahí hay una variable que no ha sido correctamente evaluada, y pues definitivamente, es decir, una ausencia de políticas de soporte y subsidio a los sectores más vulnerables, más expuestos, y a los microempresarios que han visto sus empresas quebradas y que tienen que salir a trabajar sí o sí, porque pues, de ellos depende el sustento de sus familias. Muchas gracias.